Iniciamos con la presentación Actualización en hipertensión arterial con los coordinadores Marcelo Orías de Argentina y Magdalena Madero de México. A continuación, la presentación Kidney Care During the COVID Pandemia con Leda Lotaif de Brasil. Olá a todos. A minha palestra é Kidney Care During COVID Pandemia. E eu gostaria inicialmente de agradecer imensamente que o meu nome foi escolhido para dar essa palestra no Congresso da Islândia 2021. Agradecer muito aos organizadores, é uma honra estar aqui de novo. E, sem mais delongas, vamos dar início à aula. Então, a aula será dada em português, cuidados renais durante a pandemia Covid. Não tenho conflito de interesse. Então, inicialmente, a pandemia Covid, ela impôs uma série de desafios para a comunidade da nefrologia. Ela inicialmente expôs os indivíduos portadores de doença renal crônica terminal a riscos muito particulares, não apenas pela infecção, mais um risco de infecção pela Covid, mas também pela interrupção das rotinas dos centros de diálise, por limitar o acesso ao transplante renal, por também suspender uma série de procedimentos cirúrgicos, não atender nenhum procedimento eletivo, de modo que biópsias renais, fístulas, hemicates, TENCOPs foram muitas vezes suspensos e adiados. Além disso, o lockdown, o bloqueio, ele afetou o transporte público. Então, o acesso às unidades de diálise foram mais difíceis, assim como o acesso às clínicas não só para o paciente, como também para a equipe que trabalhava nessas unidades. A disponibilidade dos medicamentos e materiais de consumo também ficou mais difícil. Nós, no hospital, tivemos que contratar os taxistas do ponto da frente do nosso hospital para levar e trazer os profissionais de saúde para trabalhar. Além disso, muitos serviços de saúde eletivos pararam por conta da pandemia, ao passo que a diálise, por ser uma necessidade essencial de manutenção da vida de pacientes dialíticos, naturalmente, continuou em pleno funcionamento e nós tivemos que nos adaptar rapidamente a essa nova situação. Foi preciso, então, garantir o acesso seguro à diálise em meio à pandemia. Por outro lado, é uma oportunidade muito grande para expandir o home care para muitas doenças, dentre elas a diálise domiciliar, que oferece os mesmos benefícios para o paciente, com menor custo, com mais comodidade para o paciente, só que isso exige uma série de mudanças regulatórias, que muitas vezes são um pouco mais demoradas. Durante a pandemia, os pacientes renais crônicos não dialíticos em tratamento conservador também não mantiveram os seus cuidados médicos. Então, consultas ambulatoriais foram suspensas, exames foram suspensos, e isso muitas vezes criou realmente um verdadeiro pandemônio. Muitos pacientes ficaram perdidos durante esse ano passado de 2020, inteirinho, por conta disso. A telemedicina compensou, mas apenas parcialmente, ao déficit de consultas. Então, muitas pessoas tiveram dificuldade para acessar, mas isso faz parte da adaptação. Então, nesse estudo, que é um estudo indiano, muitas partes do mundo, inclusive Brasil, Índia e vários países do mundo que adotaram o lockdown como uma medida para conter a transmissão comunitária da Covid, o bloqueio, conforme eu disse, afetou o transporte, o acesso aos postos de saúde, a disponibilidade dos medicamentos, materiais de consumo, bem como também os serviços ambulatoriais e de internação. Então, nesse levantamento, para analisar o efeito do lockdown durante 3 semanas sobre os pacientes renais crônicos dialíticos, os pacientes ambulatoriais renais, os transplantados, o que se observou foi que em 19 hospitais terciários da Índia, pacientes que estavam em diálise faltaram às sessões. Então, o número de sessões diminuiu de 2.500 para 2.400, ou seja, 100 sessões a menos nesse período de 3 semanas de lockdown. 710 pacientes, quase que 30% desse total, perderam pelo menos uma sessão de diálise.
4%, ou seja, 104 desses pacientes, simplesmente não foram mais para diálise até o fim do levantamento de 3 semanas. 69 pacientes, quase 3%, necessitaram de sessões de diálise de emergência. 9 pacientes morreram, representa 0,36%. E a teleconsulta foi iniciada, porém ela não foi acessada por muitos pacientes, muito pelo contrário, foi muito pouco. De modo que a conclusão foi que a falta do preparo para o lockdown resultou numa interrupção de serviços de saúde e também colocou em risco imediato eventos adversos, inclusive morte, dos pacientes renais crônicos dialíticos em tratamento conservador. No HCOR, Hospital do Coração, onde eu trabalho em São Paulo, já na semana do dia 16 de março, que foi basicamente quando iniciou a pandemia, nós adotamos o fluxograma para receber o doente na unidade da diálise, pré-diálise também, depois também todos o fluxograma que nós deveríamos seguir em caso de exposição tanto da equipe quanto dos pacientes. Isso aqui foi baseado na Sociedade Americana de Nefrologia e já logo de início nós conseguimos adotar essas medidas. Nós também aproveitamos todas as diretrizes que foram dadas pela Sociedade Internacional de Nefrologia, então as medidas que deveriam ser tomadas antes da chegada no serviço de diálise, as medidas quando o paciente chega na unidade da diálise, na sala de espera, ou que seja, e também o manejo dos pacientes na área de tratamento da diálise. De modo que a pandemia impôs uma série de desafios para a comunidade nefrológica. Muito bem. Inicialmente, ela impôs uma mudança muito drástica na organização hospitalar. Nós também acabamos sentindo uma escassez de suprimentos, de equipamentos e também de pessoal. Então, logo no início, em março, nós percebemos que não iriam faltar respiradores, mas iria sim faltar máquina de diálise, insumos para diálise. Nós já tentamos nos preparar adquirindo mais equipamentos, o que não foi absolutamente nada fácil, porque não havia no mercado nem disponibilidade para tanto. Outra coisa é que quando o pessoal da equipe médica e de enfermagem começou a se contaminar, era preciso repor essas pessoas. E teria que ter mão de obra qualificada. Então, nem sempre você tinha disponibilidade de mão de obra qualificada para o momento. Então, quando a demanda por serviço de saúde excede a capacidade, nós temos que definir prioridades, muitas vezes, e levar em consideração que o bem comum tem que vir acima do bem individual. Muitas decisões de triagem tiveram que ser realizadas, e isso levanta uma série de dilemas éticos, incluindo equilibrar as necessidades, né, de hemodiálise aguda, de hemodiálise de manutenção, que modalidade fazer, se dentro do hospital, fora do hospital, que paciente dialisar, qual dar preferência. Então, nessas situações, é muito importante adotar um processo de tomada de decisão ético e transparente para a alocação dos recursos da diálise. Então, lá no Hospital do Coração, nós percebemos essa dificuldade de falta de pontos de diálise, nós temos uma UTI que não tem pontos de diálise em todos os leitos, apartamentos sem ponto de diálise, então nós pedimos para a engenharia elétrica instalar pontos de diálise nos banheiros, nas pias de vários apartamentos e vários setores do hospital, para conseguirmos remanejar doentes e doentes em isolamento e toda aquela dificuldade. Então, nós fomos driblando a situação. Então, nos pacientes agudos, também nós tivemos uma série de dificuldades. Então, escassez de máquinas de terapia de reposição renal aguda. A sugestão na literatura e também de colegas naquela época era de compartilhar máquinas usando turnos de 8 horas, 12 horas ou até 24 horas. Nós não chegamos a fazer isso porque, na verdade, o capilar eu achamos que era extremamente caro para isso. Em caso de escassez de soluções, a sugestão é reduzir a prescrição para doses menores de diálise, principalmente em pacientes estáveis. Nós habitualmente começávamos com uma dose, principalmente com paciente em tempestade de citocina de 30 a 35 ml/kg, mas a partir do momento em que o paciente estabilizava, nós reduzimos essa dose.
Então, a hora de iniciar também é muito importante, a modalidade que escolher, em geral, nos pacientes na UTI, como nós temos disponibilidade de máquinas de terapia contínua, nós sempre demos preferência a essa modalidade, mas também usamos SLED e outras modalidades, SLED menos frequente, para não ficar com o enfermeiro muito tempo dentro do quarto. Em geral, nós fazemos mais diálise diária curta. O uso da telenefrologia, muito importante para dar apoio para regiões muito remotas, onde eles não têm assistência de nefrologia. Então, no Brasil Norte e Nordeste, vários lugares não têm acesso a nefrologista, o intensivista que tem que cuidar, então a telenefrologia é muito, muito importante nessa situação. O uso de iPads e vídeo monitoramento também pode ajudar muito, para reduzir a carga da enfermagem. Em salas de isolamento, possibilita que uma enfermeira monitore mais do que um paciente e evita a exposição também prolongada da enfermagem. Outro problema muito importante, que é importante levar em consideração, é a hipercoagulabilidade secundária à tempestade citotóxica desses pacientes. Então, é um desafio muito grande, nós tivemos bastante problema de coagulação de circuito no início. Uma das situações que até isso é da literatura é catéter mal posicionado na veia cava superior, idealmente ele tem que estar no meio do átrio, e nós trocamos catéter, colocamos catéter de 15 frente, passamos a usar dual split, e uma equipe exclusiva de vascular, passando todos os catéteres na UTI Covid, todos, inclusive todos os acessos venosos, pressão arterial média, não só Shire, troca de catéteres, que acabou sendo muito frequente em função das múltiplas infecções e múltiplos choques sépticos que esses pacientes apresentaram. Então, no paciente renal, qual foi o impacto da Covid e como resolver isso? Então, primeiramente, é muito importante que esse trabalho do Serviço de Saúde da Itália, que mostrou as principais doenças crônicas pré-existentes vistas em autópsias de pacientes com Covid. Então, 70% dos pacientes tinham hipertensão, 30% diabetes, 23% doença renal crônica. Então, a prevalência muito alta de doença renal crônica, muito acima de doença pulmonar obstrutiva crônica, de câncer ativo nos últimos 5 anos, de DACA, de obesidade. Então, os pacientes renais crônicos e renais crônicos dialíticos e os transplantados renais têm maior risco de desfecho adverso. Os pacientes com Covid grave, por sua vez, têm o maior risco de desenvolver IRA. Então, uma creatinina elevada na internação hospitalar e a IRA são 2 fatores independentes de mortalidade durante a infecção pela Covid. A ERA-EDTA fez essa publicação agora em janeiro de 2021, chamando a atenção para que a doença renal crônica é um fator de risco para Covid severa e que é preciso atuar nessa situação. Então, nós, nefrologistas, devemos alertar os demais especialistas também sobre isso. Então, aqui o Global Burden of Disease Collaboration, que avalia a saúde das populações no mundo, ela também concluiu que a doença renal crônica foi o fator de risco mais prevalente para a Covid-19 grave em todo o mundo. Então, a doença renal crônica aqui é o fator de risco mais importante, mais do que aqui é a idade em Y, né? Então, para todas as idades, a doença renal crônica é um fator de risco muito maior do que doença respiratória, muito maior do que doença cardiovascular e muito maior do que diabetes para qualquer idade. Então, nesse slide, nós podemos ver os fatores de risco para a morte relacionada ao Covid. Então, aqui o gráfico mostra aqui as 5 condições médicas associadas à maior taxa de risco de óbito em barras cor-de-rosa. Então, essas são as condições de interesse da nefrologia. Então, aqui, a diálise tem um hazard ratio de 3,7, o transplante de órgãos, aqui no segunda barra, um hazard ratio de 3,5, e aqui a doença renal crônica estádio 4 e 5, um hazard ratio de 2,52, ou seja, a probabilidade de morte é muito maior nesses indivíduos aqui, tá? Então, o risco associado à doença renal crônica estágio 3, nessa outra barra aqui, está mostrado e é maior do que doença cardíaca. Nessas barras cinzas, a gente pode ver
os fatores de risco que foram considerados como os fatores de risco de óbito no início da pandemia, que, na verdade, não são, na verdade, tão importantes. Vejam que a hipertensão arterial não é um fator de risco independente para a morte por Covid, tá bom? Então, isso é uma coisa bastante importante. Muito bom. E qual que é o impacto da Covid nos rins? Então, o paciente dialítico ou transplantado renal, ele está sob risco aumentado de contrair Covid. Num levantamento de 1.300 unidades de diálise americanas, foi visto que a prevalência de SARS-CoV-2 foi de 27% nesses pacientes, muito maior do que os 10% da população geral. Além disso, a chance de morte nesses pacientes também é 20 vezes maior do que a população geral. Então, isso é um dado fundamental. Não só o renal crônico, como a IRA, também é uma complicação da COVID severa no paciente crítico. Então, o quadro pode ser por conta da sepse, do quadro inflamatório viral, pneumonia, por lesão endotelial, hipercoagulabilidade, disfunção do miocárdio, nefrotoxicidade, hipóxia e desidratação, que podem levar à IRA por lesão, a IRA aqui em 30% a 50% dos pacientes, e a mortalidade desses pacientes é bastante também aumentada. E como é que o vírus entra no rim? Então, existe um tropismo muito grande do SARS-CoV-2 pelo rim. Então, inicialmente, nós temos aqui a espícula proteica do SARS-CoV-2 se liga ao receptor ECA2, que fica na superfície da célula apical do túbulo proximal e também nos podócitos do rim. A partir do momento que ocorre essa ligação, ocorre a internalização do vírus com replicação viral e uma diminuição da atividade da ECA2. Habitualmente, a ECA2, então a enzima de conversão de angiotensina 2, ela cliva a anjo-2 em angiotensina 1A7. E ela tem uma série de efeitos que contrabalançam os efeitos da angiotensina 2. Ou seja, ela tem um efeito vasodilatador, anti-inflamatório, antifibrótico, diurético, natriurético. De modo que, a partir do momento que o ECA2 está ocupado pelo vírus, nós vamos ter o quê? Uma ação aumentada da anjo-2 ligada aos receptores AT1. Então, nós teremos mais vasoconstricção, fibrose, aumento da permeabilidade vascular, hipercoagulabilidade, lesão pulmonar e remodelamento miocárdico. Muito bem. E isso vai explicar, então, a fisiopatologia da doença renal induzida pelo COVID. Então, a partir do momento que ocorre essa internalização, ocupação dos receptores ECA2, nós vamos ter uma hiperativação da angiotensina 2, com ativação de complemento, a tempestade de citocinas e hipercoagulabilidade e microangiopatia. Paralelamente a isso, a gente tem todos os outros fatores de risco para insuficiência renal aguda, pela sepse, por exemplo. Então, a insuficiência cardíaca, quando ocorre uma miocardite, uma lesão pulmonar, hipoxemia, tudo isso leva também à IRA. O paciente, quando intuba, hipotensão, droga vasoativa. E também nós temos o outro mecanismo de lesão renal, que é a lesão citopática direta. Então, a ação direta do vírus na célula tubular epitelial e no podócito. O vírus também pode levar à rabdomiólise. Então, a principal lesão é a necrose tubular aguda, podemos ter inflamação intersticial, podocitopatia, a microangiopatia e até mesmo a glomerulopatia colapsante. Então, aqui mostrando os sítios de lesão renal do SARS-CoV-2 no túbulo contornado proximal, onde ocorre a filtração dos DAMPs e PAMPs e as citocinas inflamatórias, levando a necrose tubular, a apoptose tubular, com consequente obstrução do túbulo renal. Nós também temos uma lesão direta aqui endotelial pelo vírus, com obstrução aqui do vírus por trombos de fibrina, o ataque aqui do vírus ao podócito, uma glomerulopatia colapsante. O quadro também pode se apresentar como proteinúria e hematúria.
No Hospital do Coração, de São Paulo, nos primeiros 58 pacientes que nós avaliamos, logo até junho e julho, nós percebemos, assim como na literatura, um predomínio muito grande, 78% de pacientes masculinos. Não se sabe exatamente o porquê isso, se a causa é genética, fator de comportamental. A maioria desses nossos pacientes fizeram terapia contínua, a máquina que nós tínhamos na ocasião era a Prisma Flex, e depois nós adquirimos também algumas máquinas Omni. A hemodiálise convencional foi realizada numa minoria desses pacientes. Muito bom. E aqui nesse trabalho, trabalhou logo no início da pandemia também, não se sabia as causas da insuficiência renal aguda nos pacientes com COVID. Então, esse estudo foi um estudo retrospectivo em 13 hospitais americanos, que avaliaram 5.500 pacientes com COVID e perceberam que houve... Eles perceberam que 30% desses pacientes desenvolveram IRA. E a IRA basicamente se desenvolveu durante a ventilação mecânica, quando o paciente foi entubado, em 50% desses pacientes. Então, a IRA é muito frequente e tem ligação temporal com a insuficiência respiratória. Então, aqui uma declaração da Sociedade de Nefrologia para os governos de saúde, para melhorar o cuidado dos pacientes renais, disponibilizar EPIs para os profissionais de saúde para pacientes, supervisionar a compra, distribuição, fornecimento, uso responsável, garantir o diagnóstico e tratamento das doenças renais, acesso a medicamentos essenciais, diálise e transplante renal seguro, garantir o teste de COVID, estratégias para a rápida capacitação de pessoal de saúde nos cuidados a pacientes com doença renal aguda e crônica, apoiar a pesquisa colaborativa e ampla disseminação de informações sobre COVID geradas globalmente. Em resumo, a insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica, ela é comum no COVID e ela está associada a resultados muito ruins. O SARS-CoV-2 pode danificar o rim através de vários mecanismos. Os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona não precisam ser descontinuados em pacientes com COVID. O tratamento da IRA e da doença renal crônica inclui o tratamento de suporte geral, o tratamento farmacológico, a estabilização hemodinâmica da volemia e a terapia de substituição renal. Os surtos regionais de COVID podem limitar os recursos hospitalares, incluindo os suprimentos de diálise, o que exige uma avaliação diária cuidadosa dos recursos disponíveis. O tratamento farmacológico para COVID no nefropata inclui antimicrobianos, antivirais e imunomoduladores, assim como na população que é não portadora de doença renal. Bom, aqui eu listo as iniciativas para concluir, para fornecer um cuidado ininterrupto e com segurança ao nefropata durante a pandemia. São 6 iniciativas listadas. Controle de infecção, então triagem adequada, uso de proteção pessoal, isolar os pacientes infectados ou que tiveram contato com o vírus, distanciamento social, lavar as mãos, ficar em casa quando não estiver bem. Em segundo, priorizar a vacinação para os nossos pacientes renais crônicos com maior risco, expandir as terapias domiciliares, então a necessidade de locomoção e de aglomeração no centro de diálise aumenta o risco de contaminação dos nossos pacientes, implementar a telemedicina, então nós devemos ser mais proativos, realizar entrevistas telefônicas, perguntar sobre atividade física, estimular isso,
a dar apoio psicológico para melhorar a qualidade de vida também do paciente, incentivar a diálise domiciliar. A quarta iniciativa, reduzir faltas nas terapias de diálise. Então, terapias perdidas aumentam a mortalidade, aumentam as internações, eventos cardíacos e, em geral, tem um impacto negativo nos desfechos dos pacientes. Em quinto, proporcionar terapias para retardar a progressão da doença. Então, hoje em dia, existem vários medicamentos para tratamento da diabetes, de hipertensão, doença mineral óssea. Existem novas opções para o manejo da anemia e da hipercalemia. Nós devemos incentivar novas terapias e garantir um reembolso adequado. Devemos também incluir pacientes renais crônicos em ensaios clínicos de eficácia de medicamentos e vacinas para prevenir COVID grave. Além disso, e por último, implementar modelos de cuidados baseados em valor. Eu estou tendo dificuldade para passar os slides, eu peço desculpas. Muito obrigada pela atenção. Continuamos con la presentación Manejo de la presión arterial y volumen en hemodiálisis con Héctor Pérez Grovas de México. Buenos días, el tema que vamos a tratar el día de hoy es hipertensión arterial en hemodiálisis. Soy el doctor Héctor Pérez Grovas y quisiera empezar comentándoles que hace cerca de 40 años, residente en el Instituto Nacional de la Nutrición, me tocó rotar por la unidad de hemodiálisis, donde quedé impactado de este procedimiento y a partir de entonces he estado trabajando en unidades de hemodiálisis. Cuando yo era residente, estas eran las máquinas que contamos. Es una máquina tipo Colt, había dos de ellas, y usábamos un filtro como el que ven en la parte de arriba, que es un filtro de rollo derivado de la celulosa de Cuprofan, y ese se ponía en lugar del filtro de fibra hueca que vemos en la diapositiva. Con este procedimiento, el líquido dializante pasaba a través del filtro y volvía a caer ya con las toxinas al baño. Y eso recirculaba continuamente hasta que se saturaba y luego había que cambiar. Estos filtros eran de muy poca permeabilidad, de tal manera que costaba mucho trabajo sacar el líquido exceso de volumen que traía al paciente por su insuficiencia renal. Tardábamos a veces entre 6 y 8 horas para terminar una diálisis. Uno de los primeros pacientes que me tocó atender en esta unidad fue un paciente relativamente joven que tenía una presión arterial diastólica por arriba de los 140 milímetros de mercurio. Era un paciente que no parecía estar muy expandido de volumen, tenía muy poco edema, aparentemente, y se encontraba con algunas manifestaciones de uremia, como era lo habitual, pues el procedimiento era bastante poco efectivo y no tenía algunas manifestaciones de crisis hipertensiva. Sin embargo, pues yo revisé su expediente y tenía en las últimas sesiones aproximadamente la misma presión arterial diastólica, de tal manera que decidí continuar con el procedimiento y terminar la sesión como debía de ser. Al terminar la sesión, fui a consultar a mi tutor, el doctor Jaime Herrera Costa. Una de sus áreas de interés era precisamente hipertensión arterial en enfermeros renales crónicos, y él estaba iniciando un proyecto para confirmar la hipótesis de que el sistema renina-angiotensina está activado aunque haya algo de expansión en estos pacientes.
tal manera que le interesó mucho el caso y me pidió que lo internáramos en la unidad metabólica del servicio, le suspendiéramos los antihipertensivos y al día siguiente le tomáramos muestras para determinar la actividad plasmática de renina y el volumen extracelular. Entonces así se hizo, el paciente se internó, se le suspendieron antihipertensivos. Para mi sorpresa, el paciente amaneció al otro día con la misma presión arterial y después de la ultrafiltración, que fue bastante extensa en tiempo y en cantidad, aproximadamente unos 5 a 7 litros, me sorprendí que después de esta ultrafiltración el paciente redujo significativamente su presión arterial. El paciente fue el primero de un grupo que estudió el doctor Herrera y le sirvió para llevar su experiencia al Kidney International, pero yo aprendí que una situación muy importante. El mejor antihipertensivo para estos pacientes es el control del volumen. Mejor que los 4 que disponíamos para entonces para el tratamiento de sus pacientes. Poco después entré a trabajar al Instituto Nacional de Cardiología, encargado de la unidad de hemodiálisis, que es donde estuve hasta poco antes de la pandemia, y las máquinas que contábamos eran las máquinas RCP, como se ven en esta diapositiva, ya con filtros de fibra hueca, también de Cuprofan, y la particularidad de esta unidad era que eran pacientes jóvenes que estaban en un programa de trasplante de riñón y en los cuales apliqué esta política que yo había aprendido, controlar la presión arterial a través de retirar el exceso de volumen de los pacientes, y lo fuimos aplicando. A los pocos años cambió el sistema de diálisis con máquinas que tenían ya un control del volumétrico del ultrafiltrado que lo hacía más exacto. Tenían mezcladoras para manejar bicarbonato en lugar de acetato, y eso permitía utilizar filtros más permeables sintéticos de polisulfona, de tal manera que se hizo mucho más fácil el manejo del volumen. Y en los últimos 15 a 20 años hemos tenido máquinas de hemodiafiltración que todavía hacen más eficiente el procedimiento. En esta diapositiva les presento un resumen de lo que fue toda esta experiencia a través de suspender paulatinamente los antihipertensivos de estos pacientes jóvenes que llegaban para prepararse para un trasplante renal. Y lo que les muestro es el promedio anual de todas las presiones de todos los pacientes atendidos en la unidad. Es una unidad pequeña de 4 a 6 máquinas, pero a lo largo de estos 30, 40 años se atendieron más de 1,000 pacientes para hemodiálisis. El hecho de que llegaran y se trasplantaran, dejaran en lugar a un nuevo paciente, permitió tener un volumen importante de pacientes. En todos ellos se aplicó esta política de manejar la presión arterial a través del volumen, y lo que yo les presento en esta diapositiva es el promedio anual de las presiones prediálisis. La presión prediálisis en pacientes sin antihipertensivos es la presión tal vez más significativa, pues refleja el momento en el que el paciente tiene una mayor expansión de volumen. Y podemos ver primero con las máquinas RCP, luego con las máquinas y filtros de polisulfona, y luego ya con la hemodiafiltración. Y vemos cómo se fue alcanzando siempre un buen control de la presión arterial. Y en los últimos años con hemodiafiltración pues se ha mantenido esta situación, a pesar de que los pacientes ahora comen más en general y más sodio, y sí hay una pequeña incremento de la presión sistólica, pero está dado más porque ha cambiado la población de esos pacientes jóvenes. Ahora ya tenemos un grupo de pacientes de mayor edad, con más comorbilidad, con más arteriosclerosis, con más diabetes, y tienen un poco más de hipertensión sistólica por el endurecimiento de los vasos. Aquí les resumo para que vean que en realidad poco se ha modificado, sobre todo la diastólica no se ha modificado prácticamente, la sistólica, como les digo, en los últimos años. Y el resultado
de esta política de manejar la presión arterial fundamentalmente suspendiendo antihipertensivos a través del control del exceso de volumen, de retirar el exceso de volumen, ha sido que 3 de cada 4 concretaron su trasplante de riñón y con una mortalidad muy, muy baja. Entonces, pues los resultados avalan que hicimos una decisión adecuada y que, aunque pues yo tuve mis motivos, como les comentaba, la experiencia me fue demostrando que era adecuado esa situación y los resultados que aparecieron primero en los 90 y que fueron repitiéndose en el tiempo, del doctor Bernard Charram, en Francia, me apoyaron para medición. El doctor Charram, al igual que nosotros, también controlaba la presión a base de manejar el exceso de volumen, de controlar el exceso de volumen y suspendiendo antihipertensivos. En esta diapositiva mostramos la experiencia que tuvo el doctor Charram con 96% de sus pacientes sin antihipertensivos. Y en la raya amarilla ven cómo a partir de que llega el paciente, su presión se empieza a controlar llevando al paciente a peso seco. Es una experiencia de 712 pacientes. Lo más importante tal vez, unas experiencias previas que habían publicado el doctor Charram, es que la sobrevida de sus pacientes fue 75% a 15 años, algo que difícilmente se alcanza aún con los métodos actuales más sofisticados de hemodiálisis. Más recientemente, el grupo de Turquía del doctor Özhaya mostró resultados similares. Él también aborda el manejo de la hipertensión arterial en pacientes hemodiálisis a través del control de volumen. Logra que el 8% de sus pacientes, que solo el 8% se queden con hipertensión resistente a volumen, mientras que de ese 8%, todos manejados con enalapril. El 92% restantes puede suspenderles antihipertensivos. Lo que muestra la gráfica es el número de pacientes atendidos y la mortalidad cardiovascular y en general para sus pacientes. Y como podemos observar, solo el pequeño grupo por arriba de 140 de sistólica se mantienen con una mortalidad un poco alta, mientras que el resto, a pesar de no llevar antihipertensivos, tienen una mortalidad muy baja. Entonces, estos dos trabajos pues apoyan esta decisión que tomamos de controlar la hipertensión arterial de los pacientes a través del volumen. También en esa época, los estudios de Parfrey con ecocardiograma en todos sus pacientes mostraron que la gran mayoría de los pacientes tienen cardiopatías asociadas a hipertensión y a volumen. Interesantemente, este grupo de pacientes, cuando se les repite el ecocardiograma, mostraban progresión de la hipertrofia, mientras que en nuestro grupo sin antihipertensivos logramos demostrar, en un grupo tal vez pequeño, pero logramos demostrar que sí podemos reducir el grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Asimismo, en un grupo también de pacientes que tenían mucha cardiomegalia, con un índice cardiotorácico de 60, se logró una reducción significativa en el periodo de diálisis antes de llegar al trasplante de riñón. Lo mismo en un grupo de pacientes en los cuales se había documentado con ecocardiograma una reducción importante de la fracción de eyección, se demostró que con este abordaje de la hipertensión arterial a base de control de volumen, se logró mejorar la fracción de eyección. Entonces, les pongo solamente un grupo pequeño porque son los que tenían los cambios más importantes y que pueden suceder. En realidad, en el tiempo, se ha modificado pues este tipo de pacientes que llegan muy retrasados con mucho volumen como casos de supertensión
Hoy tenemos pacientes con más comorbilidades, donde otros factores como el sistema renina-angiotensina, la actividad del sistema simpático, disfunción endotelial, etcétera, pueden contribuir al desarrollo de hipertensión. Y hay algoritmos que están diseñados por expertos en hipertensión, donde siguen sosteniendo que lograr alcanzar el peso seco es el paso número 1 en estos pacientes. Cuando uno observa las recomendaciones que dan, mucho van encaminado al mejor manejo de volumen, en parte también haciendo diálisis más suaves, más frecuentes y prolongadas, pero siempre individualizando de acuerdo a los factores que se tengan de cada paciente en particular. Aquí me llama la atención que este grupo en particular hace hincapié no solamente en los factores asociados a la diálisis en sí, pero también a los factores asociados al paciente que tienen que ver con hipotensión arterial. El doctor Kalantar admite, igual que otros que han estudiado esta situación, que a pesar del uso de antihipertensivos, en el registro americano, uno de los más completos, la mayor parte de los pacientes permanecen con hipertensión a pesar del uso de antihipertensivos. El doctor Kalantar llama la atención que incluso parece ser que tienen más riesgo los que tienen presiones arteriales bajas, y en un estudio más reciente, de hecho por alguno de sus colaboradores, mostró que para presiones sumamente altas sí existe riesgo cardiovascular, pero ese riesgo es incluso menor tomando en cuenta para los pacientes que desarrollan hipotensión arterial. De tal manera que sí es importante llevar un buen control del volumen para el control de la presión arterial, pero hay que poner del otro lado de la balanza que no debemos de hacerlo llevando al paciente a depresión de volumen vascular y desarrollo de colapso vascular, hipotensión, pero sobre todo de isquemia, órganos blancos con su efecto deleterio a largo plazo. Por eso quiero, para terminar, presentarles un poco la prescripción que tenemos en el instituto, donde hacemos hemodifiltración, donde hacemos ejercicio, donde tratamos de suspender paulatinamente antihipertensivos, y les pongo en particular lo de ejercicio porque con eso quiero terminar. El ejercicio en realidad ha mostrado un impacto desde hace más de 20 años como ayuda para el control de la presión arterial. Este estudio mostró cómo el llevar a los pacientes en hemodiálisis a acondicionamiento físico mejora la presión arterial, aunque cuando se pierde el entrenamiento, la presión o este beneficio se pierde. Y déjenme mostrarle una experiencia que desarrolló el doctor Rodríguez Chagoya del servicio. Él estaba interesado en ver el impacto del ejercicio sobre el desarrollo de hipotensión arterial en diálisis. Para eso contamos las máquinas con un módulo que mide en línea el volumen sanguíneo relativo a través de medir la densidad de la sangre. Y entonces nos dan gráficas como la que podemos observar. Miden el volumen con el cual llega el paciente y cómo con la ultrafiltración ese volumen se va reduciendo durante el transcurso de la diálisis. Déjenme mostrarles esta diapositiva donde, utilizando este módulo, el grupo del doctor Kotanko en el Renal Research en Nueva York encontró cuál sería el rango ideal para evitar mortalidad cardiovascular. Y en el estudio del doctor Rodríguez Chagoya, él compara 20 pacientes en principio, pacientes del programa del instituto, y en una sesión el paciente se le mide varios parámetros, pero entre ellos este volumen sanguíneo relativo, con el paciente sin hacer ejercicio, que es la primera parte de la diapositiva, y luego en otra sesión en la cual se ultrafiltra exactamente la misma cantidad en el mismo tiempo, y con el paciente
haciendo ejercicio, que es la segunda parte de la gráfica. Lo que se ve claramente, bueno, son 20 pacientes porque en el transcurso del proyecto, un paciente se trasplantó y ya no completó las 2 fases, pero los 19 restantes quedaron con, completaron las 2 fases, y es claro poder observar cómo con el ejercicio una menor caída del volumen sanguíneo relativo a la ultrafiltración. Y esto se explica solo y exclusivamente porque el ejercicio favoreció el relleno vascular. De esta manera, podemos concluir en relación al tema que el manejo del volumen puede ser de gran ayuda y es el primer paso para el control de la presión arterial, de la hipertensión arterial en los pacientes en diálisis. Segundo, que ha cambiado la población, ahora tenemos otros factores que hay que tomar en cuenta, pero también hay que voltear a ver la posibilidad de que al intentar llevar al paciente a peso seco podamos favorecer el desarrollo de hipotensión arterial y eso con sus consecuencias sobre isquemia multiorgánica. Entonces, prestar la atención a las 2 cosas. Mantener mejor control de presión a través de volumen, pero sin llevar al paciente, y para eso hay que conocer los mecanismos y los factores que pueden ayudar a concluir en esa situación. Muchas gracias y quedo a su disposición para si hay alguna duda o alguna pregunta. Seguimos con la presentación Microbiota, Hypertension and Kidney Disease con Niels Câmara de Brasil. Good afternoon, everyone. First, I'd like to thank the organizer for this kind invitation. Today, we're going to talk about microbiota, hypertension, and kidney disease. The idea is to share some data showing that actually hypertension is an inflammatory and a metabolic disease, and try to connect both with microbiota. I believe that microbiota can be the link between this inflammation and this alteration in metabolic profile of the cells and the tissues. I have nothing to declare. The idea, so we're going to discuss very briefly about what are the data on immune cell activation in hypertension. Just focus on T cells and dendritic cells. Hypertension can actually change the cell metabolism of some organs like the kidney. There are several data on microbiota, and this microbiota can link between these 2 items, the immune cell activation and the cellular metabolic alterations. And the acid have a role in hypertension in the peripheral vascular resistance. The physiopathology of the disease is becoming very complex because it has new players that have a very, very important role in the development and maintenance of these conditions. So we know back to 1940s when Dr. Ivan Irvine Page, he come up with this idea that the physiopathology of hypertension is like a mosaic. We know that several organs like the heart, the vessels, the kidney, and the brain are the main tissues involved in the generation and maintenance of hypertension. But this can happen in individuals with genetic susceptibility. But for the past 20, 15 years, we know now that the oxidative stress is not only present in these organs, but also in the fat tissue that surrounds these organs. And also that some patients with hypertension, they do have a change in the diversity and abundance of bacteria, especially in the intestine. So they have what we call gut dysbiosis. And more recently, we know that several cells from the innate and adaptive immune response are related to the genesis of hypertension.
And finally, this change in activation of immune cells is followed by an alteration in the metabolism of the cells. That's why I will try to show all this data to mirror what is the mosaic theory that was updated just recently in the literature. So what we know that we can consider hypertension as an inflammatory disease. So most of the data come from the Professor David Harrison. He published several seminal papers 15 years ago showing that if you use this model where you inject angiotensin II in the mice and you measure the systolic and diastolic blood pressure, we can see that reg knockout mice, these animals, they don't have T cells or B cells, they have lower blood pressure. And then if you reconstitute these animals with a specific subtype of cells, you can actually restore the blood pressure. You can do this if you reconstitute these animals with T cells. They look like very much the wild type mice, but if you just infuse B cells, these animals keep having low blood pressure. And if you inject T cells, but they don't have a receptor for angiotensin, or they don't have the NADPH oxidase active, they actually has a partial restoration in blood pressure. This data show that T cells are the main effector cells from the immune system in generating hypertension. Later on, he published that if you in these animals that are receiving angiotensin II, they actually produce more IL-17. You can find this IL-17 in the endothelium of aorta. And also, if you use knockout mice from IL-17, these animals were at later stage, after several days of infusion, they were actually protected from the hypertension. So this is just an example to show that T cells is the main player in hypertension. We know that in immunology that T cells, they can become activated and polarized in several subtypes like Th1, Th2, Th17. These are the cells that do produce IL-17, as I showed before, or even a more regulatory phenotype that we call regulatory T cells. So to do this activation and polarization, these naive T cells need to be presented the antigen by a specific cell. This is called antigen presenting cells. And the best antigen presenting cells that we have so far is the dendritic cells. These dendritic cells may play also a very important role in hypertension. The same group showed that in this subtype of dendritic cells that do express CD11C and also CD11B, when they get in these animals that got angiotensin II, they do express more co-stimulatory molecules. This is CD8 and this is CD86. These dendritic cells activated by this peptide, they can induce more proliferation of CD8 T cells and also CD4 T cells. And these CD8 and these CD4 T cells, they will produce some pro-inflammatory cytokines like interferon gamma, IL-17, and TNF-alpha. So the genesis of this Th17 was based in dendritic cells, and how these dendritic cells become activated so they can polarize the cells for Th1 and Th17 phenotype is just because in these animals, these dendritic cells, they have an altered redox state. And this alteration in the redox state leads to modification in the protein. And this modification in proteins change the function and the phenotype of the cells, enhance the expression of some transporter, and this is linked to an inflammation in the tissue like the kidney and the vessels. So in summary, you have an activation in hypertension in different animal models, and also you can see also in humans in peripheral blood, you can see an activation of CD4 T cells
they can differentiate in Th17 or Th1. They can produce several enzymes. CD8 T cells also play a very significant role in hypertension by expressing granzyme B and perforin, and this leads to hypertension. Also, the antigen-presenting cells like dendritic cells, and if you go specifically to some tissues like the brain, you have a participation of microglia. All of these cells, they produce several others pro-inflammatory cytokines that altogether leads to hypertension. How this happens is just because these T cells, activated dendritic cells in the kidney, they will change some transporter in the kidney, and then you're gonna save sodium, and you're gonna have a part of the genesis of the hypertension. In the vessels, these cytokines can lead to a redox state, so they will produce more oxidative stress and decrease the antioxidative components. In the brain, the microglia will induce production of several pro-inflammatory cytokines that will change this sympathetic circuit. And also in the heart, you can also have the action of these pro-inflammatory cytokines just inducing remodeling and cardiac hypertrophy. So altogether, these cytokines will induce hypertension. And we know that the activation of these cells and polarization into Th17 is related to a change in the metabolic profile. So you have more expression of GLUT1 by these cells. And also when you have an activation of GC, this GC change the metabolic profile. They do use more glycose instead of oxphos. So we know that any kind of cells, you have several pathways to generate energy, and these pathways are linked to an activation of the cells. So in the kidney, in a normal kidney, most of the cells rely on oxphos. But once you have an acute injury, you have more glycolysis going on, and the cells becomes more activated. T cells, macrophage, and also resident parenchymal renal cells. It is already been published that in docosal animal model, you have a change in the mitochondria with more oxidative stress, less antioxidative components. This leads to an increase in the stress of the cells and decrease in the nitric oxide bioavailability that change the resistance of the vessels. So changing this metabolic profile are related to a change in the phenotype of the cells that are related to hypertension. So if you come back to this mosaic, where you put all these organs and tissues and the genetic background, we can actually think that probably the best example that we can think here is to add in the middle of this mosaic something that can unite all the sides. And the immune system is one good choice options for that. And the activation of the immune cells can be actually related to an alteration in the gut microbiota. So gut microbiota could be at the center of the mosaic. We know that these intestinal microbiota are related to several diseases in the lungs, in the brain, the liver. We have a very symbiotic crosstalk between the immune system that is in the lamina propria, the epithelial cells, and the bacteria that are in the lumen. Both bacteria can secrete some products that will interact with these immune cells, and these immune cells will secrete cytokines, peptides that will control the abundance and the growth of this bacteria. Once you have inflammation, you just break this homeostasis, and then you're gonna have some polarization of the immune response. For instance, if you have an increase in one bacteria that is called SFB, this bacteria is related to the production of IL-17. So if you look for a germ-free mice that has no gut microbiota and you colonize it with this bacteria, you see an enhancement in the production of IL-17, much more than a normal animal that you can find in the animal service. This means that part of that IL-17 that we just discussed
in the hypertension could be linked to some kind of bacteria that are in the lumen of these animals, and SFB could be a possible one. When we translate this data into humans, it's not very easy to find the same data that we found in animals. I just show here two published papers in humans where they look for the microbiota in the intestine of these patients, and they compare normotensive with hypertension patients. In this heat map here, you can see the difference by just looking for the colors. And in the green, you have the high expression, and in the salmon, you have the low expression. So you see difference in several genera of bacteria, but the authors, they just found that some bacteria that were decreased while the other ones were increased. In this cohort of Brazilian patients, the author found very interesting data that some bacteria like Rosebura and Fecalian bacteria, they are decreased because these bacteria are related to the production of short-chain fatty acids, and these were decreased in hypertensive patients. This is not very easy to find the same data in different cohorts of patients, but we can find. And what are these short-chain fatty acids? Short-chain fatty acids are some products that are that comes from the digestion of polysaccharides by these bacteria. So you have acetate, propionate, and butyrate. All of these short-chain fatty acids, they can go into the bloodstream and reach several organs at distance, like the brain, the lung, the liver, but it can also goes into the colonocyte, change the metabolism, the profile, and the lamina propria, where they can interact with immune cells and decrease the activation. So I collaborated with Professor Luciana Rossoni and her PhD student, Patricia Dardi, where they asked whether this short-chain fatty acid is somehow linked to the vascular resistance that we can see in hypertensive patients. So they worked with spontaneous hypertensive rats, and they showed that these rats, the model worked fine because they have increased blood pressure, they have a decreased lumen diameter, they have an increased ratio between the wall and the lumen, just showing that in these animals you have an alteration in the peripheral vascular resistance. But very interesting, they showed that in these animals, the amount of short-chain fatty acid were reduced, mainly butyrate. So these animals, they have less butyrate, and this less amount of butyrate correlated negatively with the blood pressure. So if you have high levels, you have lower blood pressure, and was very interesting. Then they looked for the expression of some receptor and some transporter for the butyrate. And then when they looked to the transporter at the intestinal level, they saw that all three described exchange transporter were reduced in these animals, showing that you can even have the bacteria that produce some short-chain fatty acid, but the absorption will be less. And this less absorption will have less short chain in the bloodstream, and then they will have an impairment in the modulation of the immune response, and also some function in organs like the heart and the kidney. Then they looked for the expression of some GPR, some receptor for the butyrate, acetate, and propionate, and they looked for this receptor at the vascular level of these animals, and they showed that in these spontaneous hypertensive rats, they have less expression of GPR41, 109, the best receptor for butyrate, and 43, showing that if even they have less transport at the intestine, also in the vessel, they have less receptor, so they will respond much less for the action of this butyrate. And very interesting, they found a correlation between the levels of butyrate and also this ratio between the wall and the lumen that translate into the vascular, the increased vascular resistance, showing that suggesting that this butyrate has a functional role in just change this resistance in these vessels.
So to keep up in time, I just have 20 minutes to share this data with you. What I hope that you agree with me with this lecture is that the immune system is part of the hypertensive circuit. Hypertension is associated with a change in the cellular and tissue metabolic change, as I showed here in the DOCA South mice. These were in the kidney. Gut microbiota can be the actor that can actually connect all sides of the mosaic and then induce inflammation, cellular alteration in the metabolic pathway. And one of product of the bacteria, sometimes you don't see difference in the abundance or the amount of bacteria, the density, but we see difference in the products that this bacteria can secrete, these metabolites. And the short chain fatty acid can be one major component in determining the peripheral vascular resistance in hypertension. So I want to thank all the students that helped me to do the daily job at the lab and make the life easier in this pandemic. And also to thank especially to Patricia, the PhD student, and Luciana Rossoni, professor of the physiology of the Institute of Biomedical Science at USP, some collaborators, and also some supporting agency. So thank you very much, and I will answer all your questions. Thank you. Concluimos con la presentación Fisiopatología de la hipertensión en enfermedad renal por Bernardo Rodríguez Iturbe de Venezuela. Mi nombre es Bernardo Rodríguez Iturbe y mi charla es sobre la fisiopatología de la hipertensión en la enfermedad renal. De entrada quiero decir que no tengo conflictos de interés relacionados con esta charla. La charla la vamos a dividir en dos partes esencialmente. Una primera parte sobre generalidades y clasificación de la hipertensión en la enfermedad renal y una segunda parte sobre propiamente la fisiopatología de la enfermedad renal en tres aspectos diferentes, tanto en glomerulonefritis como en enfermedad vascular como en la insuficiencia renal crónica. Para comenzar con la parte general, les quiero recordar lo que probablemente ustedes conocen todos, y es que la hipertensión arterial está, digamos, clasificada tanto por el Colegio Americano de Cardiología como por la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial de una manera un poquitico diferente. La hipertensión comienza para el Colegio Americano de Cardiología en la presión sistólica de 130 y en la diastólica de 80, mientras que para la Sociedad Europea de Hipertensión los valores correspondientes son 140 para la presión sistólica y 90 para la presión diastólica. Más importante en relación a esta charla es lo que señala KDIGO en relación a la hipertensión o al control de la tensión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica y específicamente en pacientes que no están recibiendo diálisis. Sugieren que la presión arterial debe mantenerse o apuntarse a una tensión sistólica inferior a 120 milímetros de mercurio cuando se tolere. Yo aquí quiero enfatizar quizás un aspecto que no se considera lo suficiente cuando se analizan estas guías. Y es que ellos mismos en la guía señalan que los estudios sobre los cuales se basan estos niveles no incluyen insuficiencia renal crónica G4 y G5, no incluyen suficientes pacientes que tengan coexistencia de diabetes, no incluyen individuos más de 90 y menos de 50 años. Los estudios no contemplaron pacientes cuya presión sistólica estaba entre 120 y 129 milímetros de mercurio, ni individuos con una hipertensión realmente severa, es decir, con presiones arteriales sistólicas con una droga por encima de 180 y por encima de 150 milímetros de mercurio para pacientes que recibían o 4 o más drogas, y finalmente no incluían hipertensión de bata blanca. Eso es importante mantenerlo en cuenta, porque si ustedes se fijan en este estudio que estoy haciendo referencia,
reciente, muy recientico de este año, de 317 adultos entre 21 y 40 años con una insuficiencia renal crónica moderada, entre 51 más o menos 19 ml por minuto de filtración glomerular. Y ellos encontraron que los efectos adversos inducidos por la presión arterial comenzaban cuando la presión arterial empezaba a subir por encima de 120. En la mitad de la diapositiva aquí ven cómo esto aplica para insuficiencia cardíaca, para infarto del miocardio, para accidente cerebrovascular y para muerte. Y eso es lo que se ve en la parte derecha de la diapositiva, donde los eventos cardiovasculares de cualquier tipo son mayores o más frecuentes cuando la presión arterial está por encima de 120 milímetros de mercurio. Del lado izquierdo de la diapositiva hay un aspecto que me parece interesante y es la progresión de la enfermedad renal, que también tiene una secuencia muy parecida a lo que hablamos para los efectos cardiovasculares. Es decir, la progresión es más frecuente cuando la presión arterial está por encima de 120 a 129 y más aún cuando excede los 130 milímetros de mercurio de presión sistólica. Esto me parece a mí interesante porque en cierta manera hay que analizarlo en contraste con los estudios de Vidane y Griffith de hace tiempo, en donde señalaban que la autorregulación de la filtración glomerular y de la presión arterial, arteriola aferente y eferente, permitía una autorregulación de la filtración glomerular, como decía, y protegía de esa manera sobre el glomérulo en sí mismo. Y esto pareciera ser que no es tanto el caso, porque aquí vemos compresiones arteriales por encima de 120, que no están muy altas, en pacientes que son bastante jóvenes y en una insuficiencia renal que es a lo más moderada, este efecto protector no se está viendo. De cualquier forma, la asociación entre una presión arterial sistólica superior a 120 y la progresión de la enfermedad renal y efectos adversos, esta asociación está demostrada en este estudio, pero hay que recordar una cosa que es importante, como señalo aquí. Este estudio aplica exclusivamente a adultos entre 21 y 40 años y que tengan leve o moderada insuficiencia renal crónica. En contraste a pacientes que no están en diálisis, vean esta diapositiva en donde la insuficiencia renal crónica de pacientes en diálisis, el riesgo de mortalidad es inferior cuando la presión arterial sistólica está aproximadamente en 165 milímetros de mercurio, como les señalo aquí. Este es un estudio bastante reciente. Y con esto lo que quiero es enfatizar una cosa. La presión arterial ideal para pacientes en diálisis tiene que individualizarse y no seguir por guías predeterminadas de valores por encima o por debajo de 120 milímetros de mercurio. Dos o tres comentarios sobre los fenotipos diferentes de hipertensión arterial. Como ustedes ven, pueden existir hipertensión sostenida o normotensión sostenida aquí. Y aparte de estos dos extremos existe la hipertensión enmascarada, que se refiere a pacientes que tienen una presión en el consultorio normal y una presión elevada en el ambulatoria, y la presión que se llama presión de bata blanca, en la cual la presión o la hipertensión es solamente de consultorio. En relación a pacientes con insuficiencia renal crónica, estos son los valores que dan el metaanálisis que señala por debajo. 8% de los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen hipertensión enmascarada, 18% tienen hipertensión de bata blanca, y los otros datos que son importantes de este estudio son los siguientes. El 40% de los pacientes clasificados como normotensos eran hipertensos en estudios realizados en la casa. Y al contrario, el 30% de los pacientes que se clasificaron como hipertensos en el consultorio eran normotensos en la casa. Aparte de estos datos está la ausencia de la inversión de baja, lo que se llama dipping, de la presión nocturna, que es alrededor de
o en pacientes con insuficiencia renal crónica existe en el 14 a 75% de los pacientes y la frecuencia aumenta a medida que la insuficiencia renal se hace más severa. Por otra parte, los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen con mucha mayor frecuencia hipertensión resistente, que en algunos estudios llega a ser el 40% de los pacientes, aunque ahí no se descartó lo suficiente, la hipertensión resistente aparente que pudiera no ser realmente una hipertensión resistente. Este estudio, que corresponde a un poco más de 400 pacientes consecutivos con insuficiencia renal crónica, lo traigo a colación por lo siguiente. Cuando se están estableciendo efectos adversos cardiovasculares o renales, como señaló allí, y se va el efecto que tiene la falta de control durante el día y la falta de control durante la noche, es evidente allí que lo que es más significativo es la falta de control de la presión arterial, de no llegar al punto al que se busca durante la noche, como señala allí. Y esto lo señalo para enfatizarles la importancia de estudios de mapa, del monitoreo ambulatorio de la presión arterial en pacientes con insuficiencia renal crónica, y que de esta forma permite identificar fenotipos e identificar unas cosas que de otra manera no se sabría, y es cuáles son los pacientes que durante la noche no llegan a un nivel de presión arterial de control. En relación a la incidencia de hipertensión en la enfermedad renal, podemos analizar tres grupos de pacientes, si ustedes quieren, diferentes. Pacientes con problemas vasculares, y el prototipo de eso es el paciente con escleroderma que hace una crisis renal. El paciente con escleroderma tiene hipertensión entre el 23 y el 47% de los casos, pero aquellos que desarrollan crisis renal se aproximan al 100% de los casos. Los pacientes con glomerulonefritis aguda, la incidencia de hipertensión está entre el 60 y el 90%, tanto en niños como en adultos. Hay otras cosas que diferencian la glomerulonefritis aguda en niños y en adultos, pero no tanto la hipertensión, que es más o menos la misma frecuencia en ambos casos. Y en insuficiencia renal crónica, la prevalencia, estoy presentando aquí el estudio del grupo de España, que es más o menos lo mismo que los demás estudios. Las mayores incidencias son en enfermedad vascular, en nefropatía diabética y en enfermedad renal poliquística, pero más importante que esto quizás es entender o enfatizar que la incidencia de hipertensión, a medida que se reduce la filtración glomerular, es cada vez mayor, de tal suerte que cuando se llegan a niveles de filtración glomerular por debajo de 10 ml por minuto y hasta por debajo de 20, la incidencia de hipertensión arterial está por encima del 90% en estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Los estudios estos CRIC, de Chronic Renal Insufficiency, han demostrado realmente que pacientes en insuficiencia renal están, como señalaba antes, muy cerca del 90% hipertensos. De ellos, casi todos saben que son hipertensos y son tratados, pero el control de estos pacientes, dependiendo de la cifra de tensión arterial que ustedes acepten como indicativos de hipertensión, varía entre el 67 y el 46%. Otro aspecto interesante a tener en cuenta es el siguiente, y es el número de medicaciones que utilizan estos pacientes. Y es que para tener un control de la presión arterial, el 83% de los pacientes con insuficiencia renal necesitan 2 o más drogas, y el 58% de los pacientes necesitan 3 o más drogas. Entonces, en la fisiopatología de la enfermedad renal, vamos a hablar brevemente de la glomerulonefritis aguda. En estos pacientes el punto central es un aumento del volumen plasmático y quizás una insuficiente supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Enfermedad vascular, en el cual evidentemente el aspecto fisiopatológico más importante es la escleroderma, y la enfermedad renal crónica, que es de multifactorial la presión arterial. Empezamos por la glomerulonefritis aguda, y los estudios quizás más completos en pacientes niños con nefritis aguda que tienen un incremento del volumen plasmático, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica.
Les enseño aquí las medidas hemodinámicas realizadas en niños, en donde pueden observar que todos tienen un aumento del volumen plasmático, casi todos aumentan el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica. Enfatizo que esto se trata de niños porque evidentemente pacientes adultos con glomerulonefritis aguda, un número importante, algunos dicen hasta el 40%, tienen un gasto cardíaco disminuido e insuficiencia cardíaca. Las determinaciones hormonales en estos pacientes están de acuerdo con el hecho de que existe un incremento del volumen plasmático y así hay una reducción, como ven aquí, de la actividad de renina plasmática, de la aldosterona y un aumento del factor natriurético atrial. Un aspecto interesante a señalar es que es posible, como señalan algunos, que además del aumento del volumen plasmático, del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, estos pacientes tienen una insuficiente supresión del sistema renina-angiotensina. En realidad, el segundo punto que tocaremos muy brevemente es la crisis renal de escleroderma, que es enfermedad vascular. Como ven allí se le presenta entre un 1 y el 15% de los pacientes. Los factores de riesgo, una evolución ocurre relativamente temprano en la evolución de la enfermedad y que suele ser sistémica. Se asocian con anticuerpos anti-RNA polimerasa 3 y aparentemente hay una asociación con el uso previo de esteroides. Pero de esta diapositiva, que es de hace bastante tiempo, lo utilizo para enfatizar una cosa, y es que los valores de renina, de actividad renina plasmática, están más de 10 veces por encima del valor normal. Y eso, después de estos comentarios, me voy a concentrar de ahora en adelante en la fisiopatología de la hipertensión en la insuficiencia renal crónica. Este es un esquema que produce un trabajo relativamente reciente y yo tengo la esperanza de poderlo simplificar un poco para ustedes de esta manera. El punto central, el corazón del asunto, es una retención de sodio con expansión de volumen y una vasoconstricción periférica. El resultado de esto está asociado con una resistencia vascular periférica aumentada y los factores todos que señalo allí contribuyen a mantener este corazón central de hipertensión. Incluye el sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático, inflamación renal, reducción de calicranina, reducción de óxido nítrico con disfunción endotelial, aumento de endotelina y aumento del calcio intracelular. Déjenme concentrarme primero en estos dos aspectos aquí simplemente y brevemente para señalarles cómo la expansión de volumen y la resistencia vascular periférica están aumentadas en estos pacientes. Con esta diapositiva solo intento demostrarles o recordarles un hecho conocido, que cuando el paciente tiene retención de líquido, su presión arterial prediálisis mejora a medida que se reduce o se aumenta la ultrafiltración hasta llegar al peso seco. Una vez que se llega al peso seco, el paciente puede aumentar de peso al nutrirse mejor, pero conservando el peso seco, la presión arterial se mantiene, aumentando el peso seco, perdón, la presión arterial se mantiene baja. Esto es para enfatizarles la importancia de la ganancia de líquido en la presión arterial del paciente con insuficiencia renal crónica. Y el segundo punto que quiero enfatizarles de entrada es esto de la resistencia vascular periférica. Estos estudios de hace un cierto tiempo atrás demuestran, o ellos estudiaron, las diferencias que existen entre pacientes con insuficiencia renal crónica e hipertensión y pacientes con insuficiencia renal crónica sin hipertensión, que son estos que están aquí. Como puede verse, no existe diferencia mayor en relación a lo que se refiere al gasto cardíaco, pero sí existe una diferencia importante en lo que se refiere a resistencia vascular periférica, y aquellos pacientes insuficiencia renal crónica hipertensos tienen aumentada la resistencia vascular periférica. Más aún, si alguno de estos pacientes, después de una nefrectomía bilateral, en estos pacientes demuestran cómo se mejora la presión arterial, como señalo aquí. No hay mayor cambio en el gasto cardíaco, pero sí hay una reducción importante en la resistencia vascular periférica que se mejora con la nefrectomía bilateral.
Y eso entonces me trae de nuevo a este esquema para ir lentamente y sucesivamente con ustedes revisando cada uno de estos elementos que en general tienen todos vasoconstricción, retención de sodio. A eso se le añaden aspectos de inflamación, como verán aquí, inflamación renal, vasoconstricción, proliferación y de nuevo vasoconstricción. La activación del sistema renina-angiotensina en pacientes en la hipertensión de la insuficiencia renal crónica está plenamente demostrada. Y como pueden ver en este estudio, para cualquier nivel de expansión extravascular, digamos, la actividad de renina plasmática es mucho mayor en los pacientes con insuficiencia renal crónica. De igual manera, mientras más severa es la insuficiencia renal, en este caso son pacientes prácticamente en hemodiálisis, no importa cuál sea el nivel basal, el nivel de volumen, si están depletados de volumen o aumentados de volumen, mientras más severa es la insuficiencia renal, mayor es la actividad de renina plasmática, indicando la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La supresión del sistema renina-angiotensina reduce la activación simpática de la insuficiencia renal crónica. Y por otro lado, también es un hecho demostrable que el uso como terapéutica estratégica de inhibidores de la enzima de conversión o de bloqueadores de receptores de la angiotensina suelen ser más efectivos que la pura reducción del volumen para mejorar o corregir la hipertensión arterial. Vamos ahora al sistema nervioso simpático. En el sistema nervioso simpático está estimulado en pacientes con insuficiencia renal crónica. Estos datos corresponden al estudio de Newman de hace bastantes años, pero que son muy demostrativos porque demuestran cómo en lo que corresponde a la actividad simpática muscular registrada aquí por estas oscilaciones es mucho más intensa en el paciente con insuficiencia renal crónica que en el paciente normal. Y como, de nuevo, para cualquier grado de expansión extravascular, el paciente con insuficiencia renal crónica presenta una mayor actividad simpática que el paciente que la del control. El siguiente punto que les quiero mencionar es el papel de la inflamación renal y su rol en la severidad de la hipertensión arterial. La primera cosa que les quiero señalar es que casi que cualquier modelo de hipertensión experimental que ustedes quieran, ratas espontáneamente hipertensas, ratas con hipertensión sal sensible, en ratas DAL o inducidas por el ename, ustedes ven esos infiltrados celulares en áreas túbulo intersticial. Y en todos esos casos existe una correlación entre la infiltración de células proinflamatorias o inflamatorias y los valores de tensión arterial sistólica, como les muestro en esa diapositiva. ¿De qué manera la inflamación influye aumentando la presión arterial en el paciente con insuficiencia renal crónica? Esto se los quiero demostrar primero para enseñarles cómo la inflamación suprime la natriuresis por presión. Esta es la natriuresis por presión normal, en este caso son ratas con sodio normal o dieta alta en sal. Cuando se produce una hipertensión sal sensible que produce este infiltrado túbulo intersticial que les señalo aquí, tanto la excreción de sodio como la fracción excretada de sodio, en lo que corresponde a la presión arterial del riñón, a la presión de perfusión renal, está disminuida. Es decir, la natriuresis por presión se pierde. Y si ahora uno reduce o minimiza esta infiltración con una droga inmunosupresora como el micofenolato, ustedes pueden ver cómo se recobra la normalidad de la natriuresis por presión. O sea, ese es un mecanismo por el cual la inflamación induce la hipertensión arterial. El otro es porque en una inflamación o en el área túbulo intersticial se generan citoquinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 17, que como ustedes ven en la diapositiva, se asocia con un estímulo del cotransportador o el intercambiador sodio-hidrógeno en el túbulo proximal y del NSC en el túbulo distal. Es decir, está aumentando la capacidad o el estímulo para la reabsorción de sodio. De manera que la inflamación contribuye a la hipertensión activando la reabsorción de sodio. La reducción de la calicrenina es otro hecho que en la enfermedad renal parenquimatosa contribuye al desarrollo de hipertensión.
Estos estudios son comparando pacientes normales, 25 hipertensos y 14 pacientes con enfermedad renal parenquimatosa, para demostrar cómo la calicranina está mucho más reducida en la enfermedad renal parenquimatosa, incluso por debajo de la hipertensión de los pacientes hipertensos, que de hecho ya tienen un poco más reducida la excreción de calicranina. Y como pueden ver del lado derecho de la diapositiva, existe una correlación negativa entre el nivel de calicranina y la existente y el aumento de la presión arterial y la reducción del filtrado glomerular. Es decir, que la reducción de calicranina está asociada con la severidad de la hipertensión en la enfermedad renal parenquimatosa. En el siguiente término, miremos la disfunción endotelial, que es un factor que tienen estos pacientes. De nuevo, en 10 pacientes y 8 controles normales, Passauer y colaboradores demostraron lo siguiente. Estos son estudios hechos con y sin bloqueo de la sintasa del óxido nítrico, es decir, con y sin bloqueo del óxido nítrico. Y pueden ver cómo la vasodilatación endotelial dependiente del óxido nítrico está reducida en estos pacientes y no así la vasodilatación endotelial independiente del óxido nítrico, que es lo mismo que se enseña en la parte derecha de la diapositiva. Es decir, hay una reducción en estos pacientes de la vasodilatación dependiente de óxido nítrico, mientras que se conserva la independiente de óxido nítrico inducida por factores hiperpolarizantes. El siguiente punto tiene que ver con la endotelina. La endotelina es estimulada en insuficiencia renal por una serie de factores y ya ustedes saben que estimula la vasculatura, daño túbulo intersticial e inflamación. Y lo que les quiero señalar es lo siguiente. En este estudio relativamente reciente pueden ver que los cuartiles de incremento de la endotelina están relacionados con los cuartiles de aumento de la presión arterial, como señalo de esta forma. Y finalmente, el calcio libre intracelular. En este estudio, como pueden ver, pacientes con elevación de la PTH, elevación del calcio libre intracelular, de aumento de la presión arterial, en este caso les señalo la presión media, y cómo al utilizar un bloqueador de calcio, en este caso sería la nifedipina, mejora la presión arterial asociada con una reducción del calcio intracelular y que existe correlación entre los niveles de calcio libre y los niveles de la presión arterial. Finalmente, para recordarles, señalo lo siguiente. La incidencia de hipertensión en la insuficiencia renal está relacionada con el deterioro de la función renal y es más del 90% cuando la filtración glomerular es inferior a 10 ml. Segundo, la hipertensión en la glomerulonefritis aguda es volumen dependiente y la hipertensión de la crisis renal del escleroderma es dependiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hipertensión de la insuficiencia renal crónica, por otra parte, depende de muchos factores: volumen, sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático, disfunción endotelial, reducción de calicranina, aumento de endotelina, aumento de inflamación y aumento del calcio intracelular. Cuarto, que la evaluación de la presión arterial en el paciente con insuficiencia renal crónica requiere idealmente de un estudio de mapa para poder discriminar si se trata de hipertensión diurna o nocturna, a ver si hay un dipping, a ver si hay hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. Y finalmente, que el control de la hipertensión reduce la incidencia y la mortalidad cardiovascular de efectos adversos y retrasa la progresión de la insuficiencia renal y que requiere habitualmente o casi siempre más de dos drogas antihipertensivas. Muchas gracias.
Marcelo Arias de Argentina. Estoy coordinando esta sesión con Magdalena Maderos. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación y bueno, pues empezaremos con preguntas de la audiencia. ¿En español está bien o prefieren inglés? Yo tengo una observación. Yo lo que oigo es una música tremenda aquí. Yo no sé si yo soy el único que oigo la música. Oigo la voz también, pero la música... Ah, ok. Ya se fue. Oh, está apareciendo otra vez. Ok. Muy bien. Empezamos con preguntas de la audiencia. Tenemos aquí una pregunta para el doctor Bernardo Rodríguez Iturbe. La pregunta es si en algún trabajo se han observado diferencias entre el sexo femenino y masculino basado en las teorías de la acción protectora de los estrógenos. Bernardo, ¿me escuchaste? Ahorita te escuché, sí, pero... Ajá. Ah, perdón. No, me preguntan de la audiencia si hay alguna diferencia entre el sexo femenino y masculino en relación a la fisiopatología de la hipertensión y el papel de los estrógenos. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí, gracias por la pregunta. Yo creo que eso es una de las cosas conocidas, la respuesta a esa pregunta es sí, ciertamente hay una cierta protección inducida por los estrógenos, no solamente en los modelos experimentales, sino en la parte clínica. ¿Sí? Bueno, te escucho, pero yo te escucho y encuentro como si hubiera una voz anterior que se mete también en... Sí, ¿me estás oyendo ahorita, Magdalena? ¿Me Sí, oyes? perfecto, perfecto. Okay. La respuesta a esa pregunta es que ciertamente perdón, yo aquí hay Magdalena, esta respuesta que estás oyendo aquí es una anterior. Yo no sé por qué se están mezclando. Es como si lo que yo respondía antes empieza a responderse después. Yo tengo un... ¿Me entiendes? Te escucho Sí, y te perfecto. respondo. Sí, perfecto. Bueno, yo no sé, voy a tratar de contestar la pregunta ahorita diciendo que sí, que hay una protección probablemente inducida por los estrógenos y que esto se ve también en la incidencia de hipertensión en el sexo femenino, que está por... Yo no sé, Magdalena, estamos como repitiendo, estoy repitiendo lo mismo que dije. Se repiten las preguntas y las respuestas. No sé si nos puedan apoyar con los del SLAN. Ok. Por favor, nada más que todos los panelistas me están pidiendo que tengan el stream cerrado, lo cual puede, si no es así, puede introducir audio tardío de sus bocinas al micrófono. Vamos a continuar, Magdalena, ¿te parece? Sí, adelante, Marcelo. Bueno, no he visto otras preguntas del público, salvo una que
Dr. Camara, you had been asked previously about the effect of microbiota and diabetes. Would you try to expand on that, please? Thank you, Marcelo. Thank you, Madalena, for this evening. Very nice, the presentation. Indeed, we have a lot of data already in diabetes. So we know that in diabetic patients, you have a different microbiota, and you can even induce some metabolic alteration in animals, just taking the microbiota from patient and transfer to naive animals. So it seems that the microbiota in diabetic patients have some functional role in this metabolic syndrome that the patients can have. If you add hypertension to these patients, indeed, you have some data already been published showing that patients with diabetes and hypertension, they even have a different microbiota. What is interesting and difficult to find out is whether those patients that just have hypertension, if they change the microbiota, they become more susceptible to be later on hypertensive. We don't know. This is very hard to do this kind of analysis and experimental assay, but we think that based on the type of the microbiota, we can think that probably this biotic microbiota have some role in hypertension indeed. So very nice question. And while we're at it, would you think, how much does dysbiosis add to hypertension? Let's say volume is X%, microbiota would be what percent? In the physiopathology of hypertension, this is tricky. No, I'm sure there are no data, but I just wanted your insight. I am a nephrologist, but I work as an immunology, and in the daily base, what I see is everything that you do, you change the microbiota. The point is that nowadays we only measure, because it's simple and it's cheaper, we only measure if you have bacteria or not there. So most of the data are on 16S, just to see. But we know that we need to see whether the bacteria is alive and whether the bacteria actually is producing something. If you go just to have a different bacteria, 100% of patients will have dysbiosis as compared to normotensive patients. If all these dysbiotic bacteria has something to do with hypertension, you have to think if they are alive, if they're producing something. So I would say less than 20%, something that will be actually related to some alteration in the vessels, in the heart, even in the brain, as Professor Irtub just showed. It's hard. Thank you, thank you. Soy yo el único que oye tres voces. ¿Seré yo el único? Sí, yo ya no escucho tres voces ahora. Yo sí todas las sigo escuchando. Yo no sé qué. Una pregunta para el doctor Pérez Grobas. Gracias por su participación. Bueno, usted habló obviamente del manejo del volumen, el volumen en pacientes en hemodiálisis como la primera estrategia para control de la presión arterial. Y yo quisiera preguntarle, basado en su experiencia, ¿cuál es para usted el mejor método para evaluar el estado de volumen de un paciente y cuáles son los métodos que cree que se van a utilizar en un futuro, que más aplicabilidad tienen? Buenas tardes. Gracias por la pregunta. No sé si me escuchan. Sí. Yo pienso que el método clínico es el principal, el que hay que basarnos. Nosotros tuvimos la experiencia como el grupo de cardiología es un grupo pequeño de
pacientes que están esperando trasplante de riñón, generalmente jóvenes, fue posible suspender rápidamente los antihipertensivos y eso nos facilitó evaluar el peso seco a través de si estaban expandidos de volumen, entonces desarrollaban hipertensión y cuando los teníamos depletados de volumen hacían hipotensión. Entonces, mi impresión primero es que la parte clínica es fundamental, es básica, pero los métodos actuales como impedenciometría permiten confirmar esta primera impresión o apoyarnos incluso en casos donde hay dudas con esta situación. En el Instituto Nacional de Cardiología, pues como sabes, es un centro formador de nefrólogos y tienden fácilmente a apoyarse más en la impedenciometría que en la clínica. Y yo pienso que deberíamos más tratar de invitarlos a que sea la clínica la primera parte de la evaluación del estado de volumen del paciente y que confirmen con este método que resulta muy útil y que cada vez es más utilizado, pero que en algunos casos no le permite al médico evaluar el estado real del paciente. Una de las razones es porque el paciente que está depletado de volumen hace hipotensión y la hipotensión es un factor de riesgo cardiovascular incluso más importante que la hipertensión. Y algunos pacientes pueden estar algo expandidos de volumen y requieren ese volumen para poder mantener la presión habitual y su funcionalidad. Por ejemplo, pacientes diabéticos con algo de neuropatía, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes nefróticos. Y por ello, pues la impedenciometría es muy útil y probablemente va a ser un método muy utilizado en el futuro, pero creo que siempre la clínica debe de prevalecer. Gracias, doctor. Una pregunta para Leda. ¿En español o English? ¿Me escucha, Leda? El micrófono. Pronto, consegui. As you wish. English, Portuguese, Spanish, Muy bien. whatever, Muy as you bien. wish. Thank you. Muy bien, muy bien. ¿Qué año los nefrólogos, no? Realmente ha sido muy, muy difícil. Mirando para atrás, ¿cuál fue la mayor dificultad que encontró en todo este proceso, ya sea para los médicos o para los pacientes? Y si al principio uno se imaginaba una catástrofe, si terminó siendo catástrofe o no. Preferem, me falaram para falar português, se preferem inglês, não sei, como preferem. Maybe English, because English, okay, for fine. the translation. Okay, fine. So actually we had, in the beginning, what I think the greatest difficulty we had was that the news we received from China and Europe were very different from what we actually lived here when the pandemic began. And it would be very nice to hear your experience too, because the first thing we heard was that the kidneys would not suffer from COVID, that the incidence of acute renal injury was very low in these patients. So we weren't worried. We were worried about lung problems, about respiradores, how you just say. And we weren't really worried about kidney problems. And in the first week, actually, here in São Paulo, in the hospital I work, it was around the week of 16th of March. It was the first week we had more COVID patients. The first thing we saw was that we had a very high incidence of acute kidney injury, and lots of them went on dialysis. So in 15 days, we saw this problem and we saw, listen, you're not going to have problem with, how do you say respiradores? I forgot. Ventilators. Ventilators, thank you. But we're not going to have enough dialysis machines. And by that time,
we thought that for the industry should have seen this problem in Europe and in China and be prepared to have machines, dialysis machines, and all the equipments we would need. And they were not prepared. It was very surprising what happened. And we wanted to buy new machines. There were no machines to be sold, no machines anywhere. And it was a very difficult time. And until we had to set up the whole hospital, we had to, as the same as everywhere, we had to make COVID, two different fluxes in the hospital, a COVID flux and a non-COVID flux, a COVID emergency and a non-COVID emergency. It was a very difficult time. We had to change patients from one ICU to another ICU to make a COVID-free area. And until now, we're living this big problem. And during the whole year, it was a very difficult time. And then in the beginning of this year, we thought things were going to get calmer. And unfortunately, we had that P1 type in February, March, and April, and it was devastating, very devastating. And we still are having quite a high flux of patients, very, very high flux of patients. And I think we're going to deal with this until the end of this year. I don't see, actually, with the rate of vaccination, at least here in Brazil, we're seeing lots of patients who are fully vaccinated, coming to the hospital, being intubated, and having dying of COVID, actually. So I'm not absolutely sure whether you have to vaccinate the whole population to have a good result. And we're seeing this with all the vaccines we have here. And we have the CoronaVac, we have the AstraZeneca, and we have the Pfizer too. So we're having all these three types of vaccines, vaccinated people having COVID and coming into a hospital with a bad COVID, actually, a very bad COVID. Well, one thing I may say, even though these patients, when they get acute kidney injury and they go on dialysis, most of them after they manage to survive, they recuperate their kidney function. Even though it takes 2, 3, 4 months, we're seeing that they're managing to, at least the creatinine goes back to normal. And most of them, actually. Thank you. I thank you. Thank you. Thank you for the invitation. Thank you for the illuminating talks of all of you. We always learn a lot. Thank you very much. Yes, thank you very much also. There's a question from the audience for Dr. Cameron. Oh. So the question was if the probiotics can protect, and the answer is yes. Yeah, it seems that most of the data that we have in humans, the dysbiosis is related to a decrease in the bacteria that produce short-chain fatty acids. So if you find a way to increase the short-chain fatty acid by probiotics, prebiotics, or even by fecal transplantation, you actually increase the total amount in the bloodstream, and you decrease the blood pressure, and you ameliorate the peripheral resistance. So it seems that indeed it is a good approach, but this is experimental data. We have done here in Brazil, in São Paulo, with prebiotic, with some enriched diet in fiber, and we haven't seen any protection. But experimental data, yeah, human, we still need some more assays and clinical trials. Thank Wonderful. you. So I think we are running short on time, right, Marcelo? That's right. I don't know if any of you want to give a final or additional comment before we close up this session. It was very brilliant talks. Thanks to all of you for your participation. We all learned from this, and sorry about the technical difficulties. Thank you.
All right. Thank you very much. Wonderful talks, and thank you, Magdalena. Thank you. Thank you. Nice being with you. Nice seeing you, all of you. Take care. Same to Bye. you. Take care. Bye.